Bienvenidos todos a esta clase de la cruz a profundidad. Y Padre, queremos hoy bendecirte, queremos exaltar tu nombre, queremos que tu presencia en medio de nosotros, Señor, sea tan fuerte, tan poderosa, Señor, que lo que tu Hijo Jesucristo vino a hacer por nosotros, Señor, sea carne de nuestra carne, que sea verdaderamente la vida por la cual vivimos. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, revele la cruz, revele tu cuerpo, tu sangre, Señor, a cada uno de nosotros, que podamos levantar una generación que verdaderamente viva por tu sacrificio, Señor, y a través de tu sacrificio. Sé en medio de nosotros en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a abrir nuestro espíritu y dejar que el Señor llene nuestro corazón y que nuestro espíritu se levante en adoración a Él, en gratitud a Él. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia. Bueno, y vamos a empezar nuestra clase. Le voy a pedir a Ana que ella empiece y luego yo termino y tomamos la Santa Cena juntos. Muchas gracias, mamá. Bienvenidos a esta sexta clase de la cruz a profundidad, donde hemos tenido verdaderamente encuentros maravillosos con la cruz, encuentros maravillosos con Jesús. Y ya llevamos varias clases hablando acerca de la sangre y hoy nos vamos a adentrar en el cuerpo. Y la realidad es que Jesús vino a establecer su cuerpo sobre la tierra. Para muchos quizás que ya lleven mucho tiempo, muchos años dentro del cuerpo de Cristo, quizás la siguiente introducción sea demasiado básica, pero estoy segura que hay muchas personas que, al igual que yo y mi familia, mi esposo, mis hijas, había una parte que no comprendíamos acerca del sacrificio del Cordero, y que durante este año, durante los últimos meses, el Señor nos ha ido mostrando y ha sido como ir quitando capas y capas y capas hasta que llegamos a la perla preciosa que había ahí adentro de esta revelación. Y cuando nosotros hablamos del poder de la sangre en la cuarta clase de esta serie, nos adentramos y comprendimos que la paga del pecado es muerte, que para que existiera vida, la sangre de un inocente forzosamente tenía que ser derramada. Y a lo largo del Antiguo Testamento, si nosotros nos vamos al Levítico, vamos a ver a detalle cómo, cuándo y dónde se hacían todos estos sacrificios en el holocausto para la expiación del pecado y la reconciliación del hombre con Dios. Cuando estos sacrificios se realizaban, la víctima, este cordero, tomaba el lugar del pecado. Por ejemplo, si una persona estaba en pecado, se encontraba en estado de muerte. Estar en estado de muerte es estar en estado de separación con el Padre. Entonces se realizaba el sacrificio de un animal completamente inocente, se derramaba su sangre y la vida de este animal era tomada en sacrificio para que la vida de la persona prevaleciera. Este es el principio. Oye, nosotros aquí en la casa empezamos a preguntarnos por qué. Nos la hicimos nosotros, se la hicimos a Dios, se la hicimos a mi mamá. Y cada vez que nosotros preguntamos por qué era necesario que un animal inocente tuviera que morir y su sangre derramada. Y como les comentaba, el Señor nos fue llevando más y más profundamente dentro de este misterio, mostrándonos
diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista de todo lo que pasaba en ese momento y de por qué finalmente Jesús termina por convertirse en este cordero, en este sacrificio perfecto que hizo que no fuera necesario que nadie más se sacrificara porque el sacrificio perfecto era Él mismo. Y una de las veces en las que hicimos esta pregunta, estaba yo en oración tratando de entender este misterio. Y el Señor empezó a llevarme en un viaje en el Espíritu al desierto. Nos sacó, digo nos porque yo me veía con mi familia en ese momento, en este viaje, de la vida de comodidades que tenemos hoy en día con nuestra casita y nuestra camita y la calefacción cuando hace frío, y nos llevó a caminar con el pueblo de Israel en el desierto. Y me decía, ¿qué ves? Y yo empecé a observar y empecé a ver a una familia y me enfoqué en esa familia como si esa familia fuera la mía. Me quedé con ellos en el espíritu. En esta familia estaba el padre, estaba la madre, estaban los hijos, había yernos, había nueras, había nietecitos corriendo, había ovejas, había otros animales que estaban allá afuera. Y empecé a observar su vida, empecé a observar su comportamiento, empecé a observar su amor y el tiempo que cada día le dedicaban al Señor. Empecé a observar sus prioridades. Incluso empecé a entender la practicidad de la ropa, de sus mantos, de cómo al cubrirse la cabeza se protegían del viento y de la arena del desierto. En fin, fue una experiencia maravillosa. Pero una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando pude observar su amor y sus miedos. Y vi en su casa, que era una tienda, y los veía descansar todos tirados en el suelo dentro de la misma habitación. Y fuera de esta tienda estaban sus animales, que no eran muchos, pero eran absolutamente todo lo que esta familia poseía. No había una casa la cual se pudiera vender, no había un terreno el cual se pudiera vender, no había negocios, no había una propiedad con cosecha. Estos animales literalmente era todo lo que esta familia tenía para proveer de sustento, para proveer de sus ropas. Y en determinado momento vi nacer a una pequeña oveja. Y esta pequeña oveja que nació era un macho perfecto. Y esto le trajo al padre de esta familia un gozo increíble, porque este macho que había nacido le aseguraba a él que él iba a poder seguir aumentando su rebaño, que este pequeño macho al crecer iba a poder cruzarse con otras ovejas y tener más ovejitas. Entonces el sustento de su familia, de alguna forma, con el nacimiento de esta pequeña ovejita, estaba de alguna forma garantizada. Y de pronto el padre de esta familia entra en pecado. No vi qué fue lo que hizo, tampoco era relevante, pero vi cómo su corazón se cubrió de una angustia espantosa. Y este pecado lo estaba comiendo por dentro, estaba comiendo su corazón, estaba comiendo su mente. El dolor que él sentía, la angustia que él sentía, la opresión que él sentía era profunda. Y él estaba en un estado de arrepentimiento genuino y realmente necesitaba volver a estar en esa unión con el Padre. Así que, siguiendo la ley, pues salió de la tienda y tomó a este primogénito que había nacido de esas ovejas. Este machito cabrío que había sido su gran deleite, porque era perfecto, porque era el más valorado, y con profundo dolor y en profundo arrepentimiento entregó a esta oveja en sacrificio. Derramó la sangre de esta oveja sobre el propiciatorio, y esta pequeña ovejita se sacrificó para el perdón de su pecado.
esta oveja no era un cordero que este hombre hubiera comprado en el mercado, no era un cordero, una ovejita que se había encontrado en el camino, no era un cordero viejo del cual ya había que deshacerse. Este cordero era el que había nacido y en el cual él había puesto toda su esperanza para que ese rebaño continuara siendo la provisión de su familia. Era muy, muy preciado y muy precioso para él. El sacrificio que este hombre estaba haciendo era muy valioso. Todo el sustento de su familia dependía de él. Pero había algo mucho más valioso para ese hombre que ese cordero. Había algo mucho más valioso para ese hombre que el sustento de su familia. Y eso era el poder volver a estar unido al Padre, el poder volver a estar unido al Señor. Y ese sacrificio estaba lleno del arrepentimiento de este hombre. Con el tiempo, el Señor me mostró cómo el sistema también corrompió la ley. Y los hombres empezaron simplemente a comprar animales inocentes para comprar su perdón. Y todo esto que había sido creado para que nuevamente el hombre pudiera estar unido con Dios se corrompió. Se volvió un mercado. Por eso me imagino la cara de Jesús cuando entró al templo y empezó a darse cuenta que la gente no iba ahí a sacrificar en un arrepentimiento genuino, sino que simplemente estaban comprando animales para que fueran sacrificados. Ovejas, novillos, palomas, sangre derramada en balde, porque no había ningún arrepentimiento, no había ningún cambio, no había nada que fuera a hacer la diferencia antes o después de que ellos hubieran hecho esto. Y había que ponerle fin a esto. Y el Padre amó tanto al mundo que le dio a su Hijo único para que fuera Él el único Cordero. Y en este único sacrificio, ya una sola vez y para siempre, pudiéramos volver a estar unidos con Él. El Padre nos dio el Cordero que más amaba. El Cordero que más amaba era su Hijo. Jesús se hizo Cordero por amor. Su sangre fue derramada por amor. Su cuerpo fue molido por amor. Lucas 22:63 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Mateo 14:65 dice: y algunos comenzaron a escupirle, y cubriéndole el rostro, y le dieron puñetazos y decían: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, le has cubierto tú la cabeza a Jesús? ¿Le has vendado los ojos para que no te vea mentir, o no te vea robar, o no te vea seguir los deseos de la carne? Porque somos nosotros, somos cada uno de nosotros, somos tú y yo, quienes con nuestras decisiones le cubrimos la cara, le tapamos el rostro, para después abofetearlo y después escupirle. Es necesario que abramos nuestros ojos, que veamos con nuestros ojos
en toda conciencia, cuando sabemos que estamos haciendo algo que no es lo correcto y que nos da tanta vergüenza ver a Jesús a la cara, que lo que hacemos es vendarle los ojos. No somos diferentes de esos romanos que le hicieron eso. Porque aún conociendo lo que Él hizo por nosotros, ¿qué seguimos continuando haciendo esto? Hechos 2, 36 y 37 se los voy a leer. Dice: sepa pues toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En la medida que nosotros tenemos un encuentro verdadero con la pasión y con la crucifixión de Cristo, vamos a poder ver con nuestros propios ojos lo que cada uno de nuestros pecados le hicieron a Jesús en la cruz. Y cuando nosotros veamos esto, cuando nosotros veamos a nuestro amado Jesús, cuando nosotros veamos a este Cordero, a este Hijo de nuestro Padre, de nuestro Creador, siendo sacrificado como el Cordero, por eso que tú hiciste, por eso que yo hice, no nadie más, esto es personal. Este encuentro a cara descubierta es lo que va a empezar a transformarnos desde adentro, porque es algo que te va a llenar de un dolor y de un arrepentimiento que forzosamente te transforma y te convierte a Él. Después de tener una o muchas experiencias así con la cruz, va a ser muy difícil, si no por decir imposible, pero va a ser muy difícil que tú te des la vuelta y vuelvas a cometer los mismos pecados. Y este fundamento era algo que la iglesia de los primeros días entendía, lo tenía perfectamente claro, porque cuando ellos se reunían todas las noches y tomaban la Santa Cena y partían el pan, ese partimiento del pan simboliza el cuerpo de Jesús siendo partido y molido por cada uno de nosotros. Él era recordado cada día como si el partimiento hubiera sucedido en ese momento y sus corazones empezaban a ser transformados por esa unión del Espíritu de Cristo con nosotros al partir y al comer el pan. El cuerpo de Jesús partido por nuestros pecados no solamente va a transformar nuestro corazón, sino que además nos va a unir como el cuerpo de Cristo. En la iglesia de los primeros años no había edificios a los cuales ir y a los cuales congregarse. Esto era algo que se hacía todos los días. Se reunían en casa, cenaban juntos, partían el pan. Cada día esto impactaba la forma como ellos vivían, como ellos pensaban, como ellos amaban a Jesús. Él era recordado por su sacrificio y al mismo tiempo de ser recordado, él iba transformando su ser. Primera de Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que esto se establezca. Y cuando hablamos de la muerte de Jesús, cuando entendemos que este sacrificio lo hizo por nosotros, cuando entendemos que en su cuerpo llevó mis pecados, llevó mis iniquidades, es cuando podemos desde adentro, en ese arrepentimiento genuino, en ese arrepentimiento que transforma, en ese arrepentimiento que lleva a dejar absolutamente todo atrás, entonces podemos empezar a caminar en la vida de la luz y en la vida de la resurrección. Pero el cuerpo de Cristo va mucho más allá de este sacrificio único y perfecto. El cuerpo de Cristo somos cada uno de nosotros.
que a medida que somos transformados en Él, nos vamos convirtiendo en una parte fundamental de su cuerpo. Nos vamos convirtiendo en una parte fundamental de su iglesia. Jesús siendo la cabeza y nosotros siendo el cuerpo. Así es como se gobierna sobre la tierra. Pero para que nosotros podamos vivir como cuerpo, necesitamos ser primeros transformados por Él. Tenemos que discernir y nosotros mismos llevar al altar y llevar a la cruz cualquier cosa que nos aleje de Jesús. Nunca en la historia se había visto, se había palpado y se había vivido a los seguidores de Jesús tan divididos como estamos ahora. Y mientras nosotros estemos divididos y estemos juzgando a lo que piensa aquel, a lo que dice de la congregación de enfrente, a lo que dijo el otro pastor, a lo que vi no sé dónde en YouTube, no podemos ser parte del cuerpo de Cristo. Y este es un dolor profundo en el corazón del Padre. Mientras estemos divididos y juzgando, no podemos ser parte del cuerpo de Cristo. Si Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo, el cual usa para gobernar esta tierra, Cristo no puede tener un hígado que no se lleve bien con el estómago, o un intestino que no acepte nada que no venga del corazón, o una pierna que se quedó atrás porque la otra no le caía bien. ¿Sí podemos entender esto? La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, somos nosotros en unidad, no en separación. Somos nosotros en amor. Somos cada uno de nosotros con funciones específicas y vamos a depender uno de los otros o de varias partes para que el cuerpo completo pueda funcionar como una totalidad. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. No podemos seguir engañándonos, no podemos ser la esposa del Cordero, no podemos ser el cuerpo de Cristo mientras nos mantengamos juzgando y en separación. Primera de Corintios 10:17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Partir el pan, tener comunión, hacernos uno con el cuerpo de Cristo nos hace uno. Y es ese amor de Dios el que nos hace uno con Cristo. Esto no es algo que ustedes vayan a encontrar en sermones. Esto era algo que la iglesia del primer siglo veía y vivía. Y veía como el cuerpo se mantenía unido a través del partimiento del pan. Era Jesús en ellos. Y así como morir es algo que trae vida, de la misma manera el partir el pan genera unidad. El pan, al ser partido por los miembros, hace que cada miembro sea atraído al cuerpo. El pan que en lo material divide, en lo espiritual une. Y estos son principios vitales por los cuales nosotros debemos empezar a vivir. Jesús a través de su muerte nos dio vida. Jesús a través de su llaga, de su cuerpo molido, nos trajo salud. Jesús transformó todo ese odio derramado sobre él en el amor más perfecto. Su humildad venció el orgullo. Y así como este principio, este mismo principio de partir el pan y separarlo, eso es lo que une a su iglesia. Así que al hacernos uno como cuerpo, cada uno de nosotros toma la función perfecta para la cual nosotros fuimos diseñados. Porque dentro del cuerpo de Cristo hay miles de funciones y cada una de estas funciones es vital. Uno de los graves problemas que tenemos hoy en día, y cuando estaba yo preparándome para esta clase y leyendo el libro de Comer de mi carne y beber de mi sangre, solté una carcajada, porque es increíble que hoy en día
en vez de encontrar un cuerpo de Cristo unificado por Cristo, nos encontramos una oreja rodeada de dedos, un hígado pegado a un ojo, unos pulmones que tienen que ir al marketing del mundo para ver si se encuentran un TikTok, porque la nariz que está intentando respirar de un riñón. ¿Sí les hace sentido? Nuestro Padre sabe perfectamente cuál es tu diseño, cuál es tu parte perfecta del cuerpo y en dónde nos va a unir. Pero tenemos que dejar que sea Él el que nos una en el cuerpo. Su Espíritu Santo, su comunión y esa unión con Jesús y con nuestro Padre, esa dependencia directa con Él, es la que nos va a llevar a ser un cuerpo que está dirigido por Jesús. Y cada uno de nosotros siendo esa pieza perfecta para la cual fuimos diseñados y desde donde salimos de su corazón. Y ahora me encantaría pasarle el micrófono a mi mamá para que ella continúe con este maravilloso tema y conozcamos un poco más de los misterios del cuerpo de Cristo. Bueno, creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Me tenías aquí verdaderamente conmovida con lo que estabas diciendo. Y quiero que entendamos, vamos a tratar de sopesar estas palabras, porque casi es difícil añadir a lo que estás compartiendo. Pero vamos a ver la palabra en Efesios, capítulo 5. Y hablabas de esta tremenda desunidad del cuerpo, y que el cuerpo tiene que venir a esa unificación dentro del diseño único de cada uno de nosotros. Porque en la forma organizativa que está la iglesia dividida de tantas formas, muchas personas no han podido encontrar sus diseños, quizás porque estás conectado a órganos que no tienes que estar conectado. Entonces, es muy importante entender que es en el espíritu que Dios va acomodando las piezas como tienen que ser acomodadas, unidos como un edificio santo que va creciendo, unido por las coyunturas hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, el diseño del cuerpo de Cristo es un varón perfecto, el cual es Jesucristo, es la imagen de Jesucristo, es Él mismo y su cuerpo en la tierra. Y creo que Dios quiere llevarnos profundamente en este tema, porque ¿qué es lo que hace que nos dividamos? La división que existe en nuestros corazones y en nuestras mentes entre el cielo y la tierra. Y hemos hablado muchas veces de esta unidad en que Jesús vino a unir los cielos y la tierra en Él mismo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, conforme Efesios 1. Y desgraciadamente podemos leer muchas escrituras de esta naturaleza, pero en la vida diaria seguimos separando el cielo y la tierra. El cielo está allá arriba, Jesús tiene que oírnos allá arriba, y mientras tengamos esta separación de los cielos y la tierra, se va a reflejar en el cuerpo de Cristo una separación entre los miembros. Entonces, el principio unificador del sacrificio de Jesús es que cielos y tierra vienen a ser uno en Él. Entonces dice Efesios 5, versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, independientemente que este es el pasaje matrimonial, está hablando del misterio de la unificación del Espíritu de Cristo con el Espíritu del hombre, y esto es lo que va a darle substancia al cuerpo de Cristo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Estamos viendo aquí los principios de Cristo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Tenemos otro principio de este sacrificio de unificación del cuerpo de Cristo. Dice, nadie aborreció su propia carne. Entonces, vuelvo a mencionar, si la iglesia está sujeta a Cristo como un edificio de piedras vivas, tiene que amar los diferentes miembros de la carne, porque nadie aborreció su propia carne. Entonces tengo que empezar a ver esa conectividad que existe entre unos y otros, y no importa qué tan diferentes somos piedras vivas, somos un cuerpo diferente entre sí. O sea, no es lo mismo una oreja que un hígado. Nos vemos muy diferente, pensamos muy diferente, tenemos funciones muy diferentes. Amén. Pero tengo que amarlo porque hay algo que está sucediendo en esa iglesia que no comprendo. Hay algo que está sucediendo en eso que a lo mejor a mis propios ojos dice, ay Señor, por favor, manifiéstate ahí. Pero a lo mejor en esa simplicidad de esa pequeña iglesia hay algo que Dios está haciendo con cierta gente, con ciertas formas, con ciertas idiosincrasias, con ciertas formas de hacer las cosas que no se pueden dar de otra manera en este otro ámbito, en esta otra nación, en este otro contexto. Entonces Dios tiene diferentes formas y Él es la multiforme sabiduría de Dios, es Cristo Jesús. Entonces la iglesia está sujeta a Cristo y la iglesia debe estar sujeta a Cristo, no sujeta a los hombres, aunque hay una autoridad que tenemos que respetar, pero nuestra sujeción primaria tiene que ser a Cristo, porque entonces voy a entender estas cosas de las que estamos hablando. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. La sustenta y la cuida. Y qué maravilloso que por el Espíritu de verdad entendamos este principio de cuidar los unos de nosotros, de cuidarnos. Estamos frente a cosas muy terribles en el mundo y hay sacudimientos muy fuertes, hay mucha muerte por todos lados, agendas demoníacas por todos lados. Es necesario que nos cuidemos, que intercedamos los unos por los otros. Dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí está claramente implicando cómo el cuerpo de Cristo necesaria y obligatoriamente tiene que estar casado con Jesús. No podemos ser miembros de sus miembros, huesos de sus huesos, su cuerpo, si no estamos en matrimonio con Jesús. Y hay muchas teologías equivocadas que hablan de una novia, de unas bodas del Cordero ahí arriba, y el corazón del Evangelio es esta unidad, es este matrimonio entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Y cuando empezamos a entender este matrimonio, esta unificación, es que vamos a empezar a estar conectados unos con otros por el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu del marido que habita en nosotros nos va a unificar por medio de su cuerpo. ¿Me está siguiendo? Entonces es importantísimo que entendamos
que en la unificación del espíritu del hombre y del espíritu de Dios empieza también una unificación de su mismo cuerpo. Y por eso es tan importante que entendamos que Cristo es la cabeza. ¿A quién tengo que estar sujeta? Primeramente a Cristo. Cristo en mí es mi marido. Ahora, creo que todas las personas que dicen Señor, Señor, son la esposa del Cordero en ninguna manera. Hay gente que jamás ha hecho el compromiso. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, el dejar padre y madre quiere decir dejar las cosas de este mundo, dejar las cosas que nos separan de Cristo, dejar todo lo que tiene que ver con nuestra vieja naturaleza para unirnos en santidad en Cristo Jesús. Amén. El Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo no solamente va a lidiar con nuestros pecados, va a lidiar con nuestras enfermedades. Y el creer en Jesús, yo siempre me cuestiono esto porque la gente dice, no, pues que yo sí creo en Jesús. No, yo creo que Jesús es mi Salvador. Pero no se trata de creer en Jesús como que Jesús está arriba sentado en un trono oyendo nuestras peticiones y nosotros aquí en aflicción. Hay que creerle a Jesús. O sea, si Jesús llevó nuestras enfermedades, yo tengo que vivir por ese principio. ¿Las llevó o no las llevó? Entonces, si tengo una enfermedad, ¿a dónde voy a correr? ¿A un médico o voy a correr a Jesús? Porque yo no conozco un medicamento más poderoso que este. No hay nada en el universo capaz de sanar un cuerpo que verdaderamente el cuerpo de Cristo, uniéndose a mis células, uniéndose a mis órganos, comiendo la comida que restaura todo mi cuerpo y la sangre que vivifica toda parte mortal donde yo estoy, donde yo pueda tener en mi cuerpo. Entonces, Él llevó nuestras aflicciones, Él llevó nuestros dolores, Él llevó todo para que podamos vivir por Él y ser el cuerpo de Cristo, como dice Efesios. Él es la cabeza que está sentada en el trono, amén, sobre todo dominio, sobre toda potestad que se nombra en este siglo, en el venidero. El venidero es el reino de Dios, amén. Y lo dio por cabeza, dice la palabra, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces el sacrificio de Cristo en su carne, en su cuerpo, nos lleva a la plenitud de Cristo Jesús. En Él habita toda la plenitud de Dios. Cuando yo como de la Santa Cena, estoy comiendo la unificación con mis hermanos, estoy comiendo la unificación, amén, con la plenitud de Dios que me habita y que invade todo mi ser interior. Y entonces esto empieza, como habíamos dicho antes, la sangre es la luz que ilumina mi entendimiento para empezar a vivir por Él. Amén. Una de las partes más que me gustan mucho está en Lucas 24. Entonces Jesús en su resurrección se empieza a aparecer a los discípulos. Aquí están, llegan después del camino de Emaús y se encuentran con los discípulos, con Jesús. Y dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Ahora fíjate lo que sucede aquí. Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Hasta ese momento no sabían quién era. O sea, habían llegado alguien, les estaba hablando muy maravillosamente, no sabía quién era, pero a la hora de partir el pan, a la hora que se parte el pan, se abren los misterios de Dios. A la hora que se parte el pan, se abren las puertas del cielo para ver a Jesús tal y como Él es. Y los ojos
espirituales se abren para poderlo ver en toda su magnificencia, en todo su poder, en todo lo que Él conquistó para nosotros, en toda su victoria maravillosa sobre todo el imperio de la muerte, sobre el temor de la muerte. Amén. Y cómo su cuerpo glorioso nos llama a ser injertados en Él al comer de este maravilloso pan que es en el mundo espiritual su cuerpo, el cual nos va unificando. Por eso el hacer de la Santa Cena un ritual es algo vacío. Tiene que ser hecho con entendimiento y que nuestros ojos sean abiertos a esa realidad espiritual que fue la que conquistó Jesús por medio de nosotros. Venga conmigo a Apocalipsis, capítulo 5. Y a partir del capítulo 4 estamos viendo el trono del Cordero, el trono del Cordero, el trono de Dios se empieza a manifestar y dice que estaba el trono cubierto con el arco iris de esmeralda, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. Amén. Y entonces dice que vio, dice versículo 1, capítulo 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces estamos viendo cómo del sacrificio natural en la cruz del Calvario, digo natural, o sea, en lo físico, el sacrificio del cordero no solamente termina llevando nuestras enfermedades, llevando nuestros dolores, llevando nuestros pecados, la obra redentora sobre la humanidad, sino que también el Cordero inmolado va a tener una repercusión en los cielos y en los misterios de los cielos y en el establecimiento de la victoria y de la justicia de Dios. Estos sellos hablan de las victorias de Jesucristo, de la justicia que iba a ser establecida y cómo los cielos iban a empezar a afectar toda la tierra porque el Cordero inmolado se ha sentado en el trono de la gloria. Entonces estamos hablando de este Cordero inmolado, de este Cordero maravilloso que es Jesucristo, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de sus santos. Entonces quiero que note cómo la repercusión del sacrificio de Jesús no solamente va a tocar la tierra, sino que va a tocar los cielos. Aquí es donde tenemos que levantar nuestra fe, levantar nuestro entendimiento, que nuestros ojos sean abiertos para ver las dimensiones de la cruz, que no solamente terminan con nuestra vida en esta tierra, sino que van a abrir una cantidad de dimensiones y de cosas en los cielos. Amén. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Quiero que note la implicación que tiene el Cordero siendo inmolado, y ahora esto abre la dimensión del cielo para impartir sobre nosotros
el reinado sobre la tierra, el reinado que nos hace reyes y sacerdotes. O sea, va mucho más allá de simplemente morir por nuestros pecados. O sea, una cosa es la redención y otra cosa es lo que se establece después de la redención, que es nuestro reino, nuestro sacerdocio. El cuerpo de Cristo es sacerdotal, el cuerpo de Cristo es regio, el cuerpo de Cristo unido tiene el poder para gobernar sobre la tierra y reinaremos sobre la tierra porque el Cordero que se inmoló en la cruz, porque el Cordero que murió por nosotros abrió los cielos, abrió los sellos, también abrió la justicia de Dios, abrió las dimensiones del cielo, y esto cambia toda nuestra existencia para no vernos simplemente como hermanitos que vamos a un lugar a escuchar un servicio o viéndolo online o en nuestras casas, iglesias, sino que somos reyes, somos sacerdotes, y esto no es palabrería, esto es poder de Dios, esto es lo que se manifiesta a través del cuerpo y de la sangre de Jesucristo que nos hermana, que nos unifica por el Espíritu de Dios. Selah. Oh, Kishanda Rabababababashara. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder sobre toda circunstancia, sobre toda nación, sobre toda agenda demoníaca. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, de tomar las riquezas, de sacarlas de la tierra, de establecer el oro y la plata y todo lo que viene del cielo para establecerlo sobre su cuerpo glorioso, santificado, unificado, que somos los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo, miembro de sus miembros, cuerpo de su cuerpo, sangre de su sangre, hueso de sus huesos. Santo Jehová, digno eres de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Santo eres, Señor, quien impartes todo esto sobre tu cuerpo para andar como tú nos impartiste, Señor. Tú caminaste en esa humildad para que nosotros en nuestra humildad, sujetos a ti, Señor, caminemos revestidos de esa gloria que tú conquistaste para nosotros. Padre, porque tu cuerpo sentado en el trono, en toda la gloria de Dios, está sobre todo principado, sobre toda potestad, y no hay muerte, ni enfermedad, ni pobreza, ni agobio, ni angustia que pueda subir o conquistar lo que Cristo ya conquistó para nosotros y nos llenó de luz y de gloria. No hay poder sobre la tierra que pueda venir sobre aquellos cuyos ojos son abiertos. Y Padre, en esta hora ponderamos este sacrificio tan grande en el cual nos unes contigo. Y quiero leer algo antes de tomar esta Santa Cena en esta clase, porque es muy importante. Estamos hablando de que el cuerpo es esa esposa gloriosa. Y dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, versículo 7, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. A ella se le ha concedido, o sea, no solamente la redención, se le ha concedido ser el cuerpo glorioso de Cristo, se le ha concedido estar revestido de lino limpio, resplandeciente, glorioso.
Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Las bodas del Cordero suceden en una cena. No hay el novio no se ve por ningún lado, no se ve ninguna ceremonia nupcial, pero se ve una cena. Una cena en la cual el cuerpo inmolado del Cordero se une a nuestro espíritu. Una cena en la cual nos vamos casando con Cristo Jesús. Cada vez que participamos de la cena, nos vamos casando, porque un matrimonio no es firmar un papel en una ceremonia. Un matrimonio es la unificación de dos almas, es la unificación de dos espíritus, es la unificación de dos cuerpos que día tras día se van uniendo más y más y más hasta que no hay diferencia entre uno y otro. Han venido a la unidad perfecta, a ser cabeza y cuerpo unificados. Y esto es lo que nos sucede al tomar de esta cena. Por eso dice, bienaventurados los invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Porque en esta cena nos hacemos la esposa. En esta cena vivimos con los ojos abiertos en las dimensiones del cielo. Con esta cena vivimos en la plenitud de ser el cuerpo de Cristo, con todo principado y potestad bajo nuestros pies. Y en esta plenitud tomemos de esta santa cena, y si en ti hay pecado, si en ti hay vergüenza, si en ti hay dolor, si en ti hay enfermedad, lo que sea que haya, aflicción, menosprecio, rechazo, lo que sea tu condición, no hay nada que no haya sido conquistado por el sacrificio glorioso del Cordero de Dios. Y Padre, hoy ponemos nuestras debilidades, pecados, carencias, enfermedades, todo lo que como cuerpo, en nuestra fragilidad, Señor, humana, hemos pecado contra ti. Lo ponemos en tu cruz y comemos de ti esa virtud divina, comemos de ti ese Cordero inmolado, comemos de ti ese sacrificio que nos limpia espíritu, alma y cuerpo, que sana nuestra alma de todo dolor, que sana nuestro cuerpo de toda enfermedad y que todo nuestro cuerpo, alma y espíritu puede unirse al cielo en este momento y decir, digno eres, digno eres, digno eres de tomar el poder, digno eres, oh Jesús amado, de tomar la gloria, la riqueza, la honra, porque te inmolaste, siendo el león, siendo el rey, siendo la gloria misma del Padre. Te inmolaste por amor a nosotros. Digno eres, y toda la tierra y los cielos canten en alabanza en este momento. Digno, digno, digno es el Cordero inmolado. Y Padre, en esta gloria contenida en tu cuerpo, tomamos del pan y tomamos del vino, que es tu sangre. Santo eres, santo eres, santo eres. Llénate de esa plenitud. Llénate de esa plenitud gloriosa. Siéntete ese cuerpo. Siéntete ese cuerpo lleno de la majestad. Siéntete ese cuerpo en el cual eres rey y sacerdote.
Padre, te damos las gracias por tanto amor con que nos has amado. Gracias, Jesús, por sufrir lo que sufriste por nosotros. Y con esta clase terminamos nuestra serie, La Cruz a Profundidad. Si usted no se ha registrado para recibir el cuaderno de estudio gratuitamente, por favor regístrese para poderlo recibir. De otra manera no lo puede usted adquirir. Y queremos que revisen estas clases que estamos dando, que no son simplemente como quien ve una película y es aire que pasó, sino cosas que podamos volver a escuchar, que podamos volver a ponderar. Están cargadas de tanta revelación, de tanta vivencia, de tanta vida de Dios, que vamos creciendo en la medida que las escuchamos y las volvemos a escuchar. Amén. Y bueno, si usted considera poder honrar a Dios con un sacrificio de su parte hacia este ministerio y honrarlo por las cosas que el Señor nos da para darles a ustedes, pues hágalo, haga una ofrenda en el nombre poderoso de Jesús. Y nos vemos en nuestra próxima clase. Cuando esta sea, les estaremos avisando. Gracias, Anita. Fue algo muy, muy poderoso lo que el Señor te estaba mostrando. Y bueno, pues nos vemos próximamente. El Señor les bendiga a todos.